alumnos de séptimo B. Un gusto, soy el profesor Marcelo de Lenguaje. Y en esta ocasión, este video tiene por fin compartirles y revisar lo que son las primeras 4 clases de la primera unidad. Bien, voy a partir dando un contexto y por eso estoy compartiendo la pantalla de mi navegador para poder señalar lo que son las primeras 4 clases de la unidad 1, que esto es lo que correspondía a las clases que se completaron antes de las vacaciones. Teniendo en cuenta eso, este video va a tener como fin revisar las 4 primeras clases, o sea, la primera semana. Luego, en otros videos, vamos a ir revisando también por cada 4 clases, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que, desde un inicio, nosotros estamos trabajando con la plataforma del Ministerio, y acá están las clases de lengua y literatura para séptimo básico, correspondiente a la 1, 2, 3 y 4, las 4 primeras, ¿de acuerdo? Estas 4 primeras yo las tengo acá abiertas en pestañas, y vamos a partir por la primera, donde la unidad 1 tiene como nombre ¿qué necesitamos para lograr nuestros objetivos? ¿Por qué una pregunta el nombre de la unidad? Porque lo principal para el nivel en que ustedes están en que ustedes se interroguen y puedan, a partir de las preguntas, ir cuestionándose y también buscando, descubriendo materias dentro de lo que es lenguaje y comunicación. Entonces, si tomamos la primera y nos vamos al inicio, este es el primer archivo. Aprendo en línea sin parar, orientaciones para el trabajo con el texto escolar clase 1. Tenemos que al inicio, en esta unidad, nos presentan, ¿no? Nos presentaron, comenzamos con esta unidad con qué necesitamos para lograr nuestros objetivos, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones es posible que hayamos pensado en cumplir algunas metas sin importar lo grande o pequeña que pudiese ser. Vamos a pensar en las mismas metas que implica estudiar en cuarentena. Más allá de los resultados, es innegable el camino recorrido, las acciones que nos movilizaron de un estado a otro, de un propósito se construye un camino, de un sueño se concreta un recorrido. ¿Ok? Esta es la introducción. Vamos ahora a partir con la primera parte. ¿Por qué esto se trata de lograr nuestro objetivo? Porque a lo largo de esta unidad, de la unidad 1, vamos a ver lo que es el camino del héroe y la visión heroica. En este contexto de pandemia, hemos escuchado mucho en los medios de comunicación también la figura del héroe, ¿no? Aquellos que salvan vidas, por ejemplo. Entonces, y también hemos visto también que es lo necesario para ir enfrentando esta crisis, también ir acomodándonos y también necesitando distintas herramientas para realizarlo. Vamos a comenzar. En la clase 1, acá nos dicen que para comenzar vamos a trabajar con la primera parte de esta unidad de manera textual y visual. Siempre vamos a trabajar con lectura de imágenes, porque a partir de las imágenes podemos interpretar el mundo y podemos dar nuestras propias visiones. Y para eso vamos a trabajar con las páginas 8 y 9. Como se pueden dar cuenta, al inicio de estas clases hay preguntas, ¿bien?, que tienen que ver con que vayamos trabajando en paralelo con el texto escolar. Ahora, al final del documento nos encontramos que está el texto escolar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver las primeras páginas del texto escolar y en ellas podemos encontrar que tenemos a una escaladora, la historia de Carol Macheter, quien es una destacada investigadora química, y nos cuenta también la historia de ella como escaladora de las montañas más grandes del mundo. Y ahí la podemos ver a los 65 años en la montaña más alta de la Antártida, con 4.897 metros sobre el nivel del mar. También podemos ver un dibujo de una mochila, una fogata, que tiene que ver justamente con esto de salir a buscar las metas y poder también ir a investigar y salir de las ciudades, ¿no? De ir a recorrer y meterse en la naturaleza. Ahora, en la página 9 de esta guía, nos encontramos que también tenemos otro dibujo de una brújula y 2 fotos más. Acá en la unidad 9 nos presentan que en esta unidad leerás narraciones literarias y reportajes donde conocerás la actitud con la que sus protagonistas se enfrentan la vida. Investigarás, escribirás y dialogarás para construir una respuesta personal
a la pregunta que da título a esta unidad. ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos? Entonces, de esta primera clase, que es la de presentación, lo importante es que ustedes puedan, después de haber recorrido esto, de haber visto las dos páginas, vamos revisando. Porque ya que vimos las dos páginas, volvemos arriba, volvemos a la parte donde está el texto antes de las páginas del texto escolar, y nos vamos a encontrar con algunas preguntas. Por ejemplo, acá en el 1, dice, ve a tu texto y revisa la página 8 y 9, ya lo hicimos. En ella se encuentran algunas imágenes de la historia de Carol Machter. Obsérvalas detenidamente y lee la información que aparece junto a ellas. Observa y responde las siguientes preguntas según lo revisado en estas páginas. ¿Qué actividad está realizando la mujer? Escala montañas. Según el texto, ¿qué lugares visitó? Visitó las cumbres más altas del mundo. De acuerdo al texto, ¿qué pudo haberla detenido? El tema de la edad, por ejemplo, el tema de que ella era una profesional en un área científica, también creer que ella no era posible de conseguir sus propias metas. Ahora nos invitan a realizar, que revisemos la página 8 y 9 y luego responde las preguntas que están en el libro. ¿Qué puede motivar a una persona a tomar riesgos en su vida? Y aquí justamente no es que haya una sola respuesta, sino que ustedes tienen que reflexionar en torno a, bueno, ¿qué motiva a alguien para hacer las cosas? Esa es como la intención de esta primera clase. ¿De acuerdo? Entonces, ya las revisamos, ya vimos de lo que trataba, de lo que trató la primera clase, en cuanto a nos presentan la figura de una mujer científica de 65, de una determinada edad mayor, que a los 65 años escaló la montaña más alta de la Antártica, y también nos muestran fotografías de ella alcanzando la cumbre del Everest, por ejemplo, a los 61 años, o bien una última donde a los 63 años escalando el monte Denali, en Alaska, en el norte, lo más alto de Norteamérica. ¿De acuerdo? Revisada la primera clase, ya sabemos a qué nos enfrentamos, vamos a preguntarnos, ¿qué necesitamos para lograr nuestras metas? Hasta acá, revisada la primera clase. Vamos por la segunda. En la segunda clase, aprendo sin parar, nos dicen al inicio que vamos a trabajar con las páginas 10 y 11 del texto de estudio. Ahora, vamos a seguir y luego nos ponen un concepto antes de la lectura. Esto es importante, chiquillos y chiquillas, que lo vayan revisando, porque nos va poniendo como el tema que vamos a ver. Y en esta clase, en la segunda clase, van a ver un reportaje, que es un texto periodístico de carácter informativo que recopila datos, hechos e historias reales para exponerlas en un público en particular. Si se dan cuenta, en el reforzamiento conceptual es donde nos dan justamente el concepto para poder entender lo que estamos viendo. También nos explican que la misión del reportaje es profundizar en aquellos elementos que dan cuenta de hechos, causas y lo sucedido. Van a hablar siempre hacia el pasado o historias de vida de personas, ¿bien? Y esta es una diferencia de la noticia, ya que el reportaje puede incluir ciertas características subjetivas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con la percepción u opinión del autor con respecto del hecho investigado. Entonces, ahí hay una diferencia mayor y lo vemos también como en los noticieros, noticiosos, que dejan un espacio para reportaje, ¿no? Donde profundizan un tema y dan una visión sobre aquel tema. Te invitamos a observar el video. Bueno, yo ya vi el video se puede ver haciendo clic ahí, se va a abrir una nueva pestaña donde van a ver el reportaje de superación. Y de ahí nos piden reflexionar de las siguientes preguntas para contextualizar la temática de la lectura que viene. ¿De qué manera actúas cuando se presenta en tu vida diaria alguna dificultad? La pueden ir contestando ahora de manera oral. Sí es importante, chiquillos, que vayan escribiendo sus preguntas, sus respuestas, perdón, porque esto permite también reflexionar de otro modo. Por ejemplo, yo acá
tengo mi cuaderno y también fui escribiendo las respuestas. Em, entonces, lo primero que en mi caso, yo trato de poder reflexionar y compartir lo que me paraliza, lo que a mí como el miedo, lo que a mí no me deja accionar otra cosa. ¿Cómo crees que un deportista enfrenta sus desafíos profesionales? Yo creo que entrenando y enfocándose en sus metas. Además, tiene que tener un apoyo familiar o un círculo de personas para también tener un apoyo psicológico para enfrentar sus metas y poder lograrlas. Y por último, la tercera pregunta. ¿Cómo crees que debería ser la recepción de la comunidad deportiva y de la sociedad respecto a los deportes paraolímpicos? En mi caso, mi opinión, mi respuesta es integrarlos y defender a sus competidores. Darles el espacio para que lo puedan realizar. Bien, pasamos ahora a la figura número 1.2, donde vemos un atleta, a Kenny Van Wellel, en el Campeonato Mundial de Atletismo en el año 2006, en Assen, Holanda. Acá nos dicen que durante la lectura vamos a realizar la lectura del texto reescribiendo la historia, que aparece en la página 10 y 11, ya la vamos a ver, y que este reportaje nos relata la historia del deportista chileno Nicolás Vizquer. Siempre nos van a contextualizar de las clases, contextualizan lo que van a leer. Luego, después de la lectura, responde las preguntas de la página 11 del libro. Registra la respuesta en tu cuaderno. Acá yo ya las hice, así que también las vamos a ir revisando. Recuerda que el reportaje recopila datos, hechos e historias reales para exponerlas a un público en particular. La historia de cada ser humano no está predeterminada, a pesar de los factores que pueden influir en ella. Como seres pensantes siempre se puede reescribir y reformular el propósito de la vida, puesto que es en la acción está el cambio. Y es por esto mismo que estamos revisando las clases para también, si es que no la han visto, la puedan ir viendo conmigo en el video. Podemos realizar cambios, no podemos ir mejorando, chiquillos. Eso es lo principal. Vamos entonces ahora al punto de partida, donde nos muestran la fotografía de Nicolás Vizquer, de 20 años, y nos dicen su especialidad, que es esquí paralímpico. ¿Cómo alguien puede reescribir su historia? De ahí no podemos leer el texto reescribiendo la historia, que es un reportaje donde nos cuentan la historia de este deportista. Además, como pueden darse cuenta, el texto siempre está acompañado con palabras y sus definiciones, en el caso que no las sepamos. Por ejemplo, slalom, que está acá, que es competición de esquí en la que los deportistas bajan muy rápido por una pendiente, esquivando una serie de banderas y obstáculos. El video que señalan acá en la página es súper entretenido porque también está hecho con esta GoPro que hacen que uno tenga el punto de vista de quién va haciendo el deporte. Los invito a que busquen por YouTube, en el caso, cámaras GoPro con deportes, porque por lo menos a mí que practico el ciclismo, me gustan mucho ver esos videos. Ya, luego de haber realizado la lectura, nos ponen 6 preguntas que, honestamente, a mí me dieron menos de una página, pongamos que, sí, media hoja, media plana de escritura. Entonces, vamos a ir revisando. ¿Por qué el reportaje se titula Reescribiendo la historia? Porque luego del accidente, el deportista supo cómo reponerse por medio del deporte. Explica de qué manera Nicolás reescribió su historia. Bueno, yo puse entrenando y reencontrándose con la velocidad en la nieve, que es lo que dice en el reportaje. 3. Discute las siguientes preguntas con un grupo. Como no tenemos un grupo, lo pueden hacer con su familia. Y esto también es parte de sociabilizar la lectura. A veces, justamente como cuesta concentrarnos, es mucho mejor cuando la motivación para poder realizar una tarea es poder compartirla. Eso nos estimula también a poder abrir temas de conversación, plantear puntos de vista distintos. Entonces, ¿por qué crees que el medio que publicó el reportaje considera a Nicolás un héroe del deporte? Yo puse porque se salvó a sí mismo y es ejemplo para otros. Su historia sirve también para estimular a otras personas. Y la segunda pregunta dice, ¿por qué Nicolás da charlas motivacionales? ¿Cuál es su objetivo? Y
Y abajo dice, como revisa la información, que es una charla motivacional. Es un discurso que pronuncia una persona para ayudar a otras a ver oportunidades en la vida. Entonces yo puse que da charlas para comunicar que es posible superar la tragedia o los obstáculos que se ponen en la vida. ¿Vamos bien hasta ahora? Yo voy un poco rápido para poder hacer lo más breve posible el video y poder revisar las 4 clases de la primera semana. 4. ¿Cómo actuarías ante una situación adversa como la que vivió Nicolás? En mi caso, bueno, yo lo encuentro difícil. Creo que debería pasarlo para poder decidir, pero de seguro buscaría qué hacer. Y por ejemplo, yo creo que si me pasaría algún accidente o donde cambiase mis recursos corporales, buscaría otra forma también de hacer ejercicio, de concentrarme. No sé, yo me puse a pensar también por qué me pasaría si es que pierdo la visión o bien se me atrofian las manos, que vendría a ser como lo que más utilizo para mi trabajo. O si tengo problemas de la voz, ¿cómo me empezaría a comunicar? Tendría que aprender lenguaje de señas. Entonces, ahí también está como la intención de que veamos que un accidente, algo que cambia nuestra vida, también puede ser una oportunidad. 5. Piensa qué necesitó Nicolás para superar su accidente y comenzar de nuevo. Escríbelo en una hoja y pégalo en el diario mural del curso. Obviamente no tenemos el diario mural del curso, pero lo importante de acá es que podemos dejar por escrito en el cuaderno esta frase motivacional. Es más, una de las actividades que podemos realizar después es, cómo fuimos también superando esta pandemia entre todos. Y aquí yo puse mi frase. ¿Cuál sería mi frase en el diario mural? Nicolás necesitó para salir la fuerza interna y el apoyo de familiares y amigos, porque uno nunca está solo y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, lee la respuesta de tus compañeros, vieron a la actividad 5 y comenta con tu curso qué rescatas de la historia de Nicolás. Obviamente esa parte no la podemos realizar a través de video, pero ojalá que vamos encontrando la instancia, como justamente lo podemos ver de la historia de Nicolás, de poder ir reformulando nuestro presente para poder ir mejorando también lo que son nuestras posibilidades comunicacionales. Bien, terminó la segunda clase y ya sabemos de la primera cómo se llamaba la unidad. Vimos la historia de una señora adulta que se puso una meta de escalar las montañas más altas del mundo, y ahora tenemos la historia de Nicolás, que por más que tuvo un accidente, pudo, a los 13 años, se cayó en moto, pudo rehacer su vida a través de otro deporte. Vamos a la tercera. Acá en la tercera, aprendo sin parar, orientaciones para el trabajo. Vamos por la tercera. Y acá llegamos ya a lo que vendría a ser la literatura. ¿Por qué? Porque vamos a ver el mito griego, y en el mito griego vamos a trabajar con las páginas del libro El camino del héroe. Comenzamos a ver el camino del héroe. Y si se dan cuenta, en cuanto al trabajo del libro, es solo una página. Pero lo importante de esta página es que tiene un montón de trabajo antes de solamente trabajar con el texto escolar. Entonces, siempre hay que ir leyendo las partes. En esta clase leerás un mito griego, poniendo especial atención al concepto clave de esta unidad, que vendría a ser el conflicto narrativo. ¿Por qué el conflicto narrativo? Porque es lo que conduce. Entonces, estamos viendo como qué necesitamos para superar las metas. Entonces, siempre el conflicto es necesario para poder enfrentarse a situaciones. Al contexto de producción de la obra y el uso de una estrategia de lectura que facilite su comprensión. Para eso vamos a trabajar con la página 12. ¿Bien? Piensa en una historia clásica que hayas leído o escuchado y luego contesta las siguientes preguntas. Historias clásicas. Vamos a revisar. A mí la más clásica que recuerdo es la de Hércules, también la del caballo de Troya. Son las como más clásicas que tengo pendiente. ¿Qué héroe clásico de la antigüedad conoces? Y ahí yo puse en la clase 3, estoy con mi actividad en la clase 3, que reconozco a Ulises, a Teseo, a Heracles. Tuvimos problemas de conexión. Ahora volvemos y vamos a compartir de nuevo la pantalla del navegador
donde estamos viendo el texto de la unidad 3. ¿De acuerdo? O sea, perdón, de la unidad 1, clase 3. Me están preguntando por el héroe. Pensar en un héroe. Hay muchas películas de acción y hay muchos héroes contemporáneos que se basan en héroes de la antigüedad. Siempre, y si se dan cuenta, las 4 primeras preguntas apuntan a que hay sucesos en la vida de un héroe que podemos ir marcando o descubriendo también y que son necesarios para su camino de cómo se convierte en héroe. Para continuar, algo de contexto. Voy a leer ese párrafo. Muchos de los aspectos de la civilización occidental de la que formamos parte provienen de la cultura griega, que es la cuna de la democracia, la filosofía, la ciencia y la literatura, entre otras expresiones culturales. Así también, entre las ciudades más importantes de Grecia, se encuentra Atenas, Creta y Esparta. O sea, nos situamos en Grecia. El héroe es más importante saber que un héroe se convierte en tal cuando se enfrenta a un obstáculo o un problema que debe resolver. Por eso, en la página 12 del texto de estudio aparece el conflicto narrativo como concepto clave. El conflicto narrativo, además, se presenta una infografía que permite acercarse al contexto de lectura que realizarás en las próximas clases, que vendría a ser en la semana de las 5 a la 8. Tal como señala el texto de estudio en la página 12, Atenas y Creta se enfrentaron en una guerra que trajo duras consecuencias para la ciudad que perdió. Lee el siguiente texto que explica el contexto más detalladamente, que es una fuente de Wiki. Ahí dice la fuente que es de donde se extrajo el texto. ¿Bien? Lo voy a leer porque esto da el contexto a las próximas lecturas. Androgio, hijo de Minos, había ganado los Juegos Panatenienses, momento de gran gloria que aprovechó el rey de Atenas para retarle a luchar contra el toro de Maratón, que estaba asolando esa parte del Ática. La terrible bestia acabó con la vida del príncipe, o según otra versión, este murió a manos de los otros competidores de los Juegos celosos de su victoria. El rey Minos utilizó la excusa de la muerte de su hijo para lanzar su poderosa flota contra las costas de Grecia, conquistando Megara y condenando con el aislamiento a Atenas, que sufrió el hambre y las epidemias. Los atenienses realizaron sacrificios humanos para tratar de que las divinidades aliviaran sus males, pero como no tuvieron resultado, consultaron al oráculo, y éste les aconsejó que aceptaran lo que les propusiera Minos, si querían acabar con la guerra. Así aceptaron el humillante tributo que les impuso el rey de Creta para firmar la paz. Cada año debían enviar 7 jóvenes y 7 doncellas para que fueran devorados por el Minotauro, que se encontraba en el laberinto, un lugar de donde nadie que entrara conseguía salir. Pregunta 1. Encuentren el texto en que consistió el terrible tributo que debió pagar la ciudad derrotada. Y el terrible tributo es que hay que hacer sacrificios humanos cada una cantidad de años. Y lo anoto con mis propias palabras en mi cuaderno. Esto te ayudará a comprender las motivaciones que tuvo Teseo para emprender lo más importante de sus aventuras, que es lo que vamos a averiguar. Recuerda que todo héroe, siempre los cuadros de recuerda que son los cuadros donde finalmente nos dan información que es relevante para las próximas lecturas y también para esta unidad, para ir descubriendo temas. Lo voy a revisar, lo voy a leer. Todo héroe, para convertirse en tal, debe recorrer un camino o realizar un viaje. El concepto clave de la unidad es conflicto narrativo. El conflicto narrativo es el problema u obstáculo que enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar. Simple. Esa es la definición, chiquillos. Conflicto narrativo. Atenas y Creta se enfrentan en una guerra en que la ciudad que perdió debió pagar un duro tributo a la vencedora. Este es el contexto de la historia de Teseo. Ok, vamos a la página.
Vemos la página y acá vemos la infografía. La infografía es cuando salen esta información en cuadritos y nos van explicando dónde está ocurriendo todo. Nos muestran el concepto clave, que ya lo sabemos de arriba, el contexto, supimos también de la historia de Teseo, nos ubican en Atenas, ¿de acuerdo? Entonces acá ya está listo el tema de la tercera clase. Es importante la tercera clase porque si bien en la primera tenemos una presentación, en la segunda nos dan una historia más cercana, ahora en la tercera pasamos a lo que es el concepto, para luego pasar en la próxima clase a ver la lectura en cuanto a el mito griego. Hasta acá, todo bien. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Pasamos a la clase 4, que no me cargó bien. Vamos a volver a cargar. A ver si se carga. Ya, ahí está la clase 4. En la clase 4 tenemos que, antes de comenzar la lectura, hay que hacer una estrategia de lectura. Que es lo mismo de, ok, ¿cómo voy a jugar? ¿No? ¿Por dónde me voy a mover? ¿Qué necesito para poder realizar esta lectura bien? Y así tenemos una estrategia para comprender mejor. Esta es la clase 4. Para comenzar, en esta clase desarrollarás el uso de una estrategia de lectura que facilite la comprensión de diferentes textos narrativos. Para ello trabajarás la página 13 de tu texto de estudio, solo la página 13. Contesta las siguientes preguntas para poner a prueba tus conocimientos previos sobre algunos famosos cuentos de la tradición y sobre conectores. En la primera, según la tradición, ¿cuál es el motivo de por qué la madrastra detesta a Blancanieves? Obvio, porque es la más hermosa. 2. ¿Qué palabra completa la siguiente oración? Estamos usando polera, espacio, hace bastante calor. Yo puse porque está conectado. Porque la respuesta es la respuesta al uso de la polera. No es que la polera está antes que el calor, sino que el calor está antes de la polera. Y por último, el resultado de todas las acciones del lobo contra la Caperucita fue la muerte del lobo. Para continuar. Para alcanzar una lectura comprensiva de diferentes textos narrativos, te sugerimos poner atención a las estrategias de lectura que aparecen en la página 13 del texto de estudio. Así llevarás que las motivaciones, causas de los personajes, los llevan a ejecutar distintas acciones, que a su vez generan consecuencias. Para encontrar las motivaciones de los personajes, atiende a las características que de ellos se mencionan o identifica conectores, como por qué, debido a, ya que, entre otros. En el caso de las consecuencias, los conectores que te ayudarán podrían ser por lo tanto, entonces, por consiguiente. Bien, ahí los conectores sirven para unir oraciones y también para unir pensamientos. Entonces también como que es la consecuencia de otra cosa. Esa es la idea del conector. Anclar dos oraciones o dos acciones o dos sucesos. Vamos a observar el esquema de la página 3 acerca de las motivaciones del rey Euristeo y completa el esquema. El esquema está ahí en breve y luego lo vamos a ver en la página. Bien. Para terminar esta parte, lee la siguiente historia de Heracles, o Hércules. Es el mismo, Heracles y Hércules. Y luego responde las preguntas relativas a la estrategia vista en clases. También puedes revisar el siguiente video o book trailer. Yo revisé el book trailer y en realidad me pareció bastante entretenido. Porque también soy muy visual para aprender. Bien, los trabajos de Heracles, versión libre. Está el texto y luego para finalizar hay que contestar una cantidad de preguntas. Tenemos Heracles se caracteriza por su... voy a tener en cuenta que leyeron el texto. ¿Bien? Por su fuerza e inteligencia. 2. Cuando Euristeo vio a Heracles con el escudo hecho de la piel del león de Neme, ¿qué hizo? Se asustó y lo perdonó. Señala dos motivaciones de Heracles para realizar los trabajos que le solicitaron. Y fue el perdón y la inmortalidad. Qué importante es la inmortalidad. 4. ¿Qué acciones realiza Heracles para alcanzar su objetivo?
Bueno, lo primero que hizo Heracles fue capturó y mató al león de Neme. Y por último, en la 5, en la última oración del relato, encontramos una consecuencia. ¿Por qué? Vamos a la última oración. Dice, podemos reconocer la última oración por la puntuación, ¿de acuerdo? Este, al ver la fuerza, persistencia y determinación de Heracles, lo liberó de su castigo y así logró la ansiada inmortalidad. O sea, vemos que Euristeo, de quien se está hablando en la anterior oración, vio la fuerza de Heracles y a partir de eso le da lo perdona y tiene la inmortalidad. Entonces, por eso son estos fragmentos donde, en realidad, antes de leer, si se dan cuenta, la estrategia de lectura se hace también viendo en otros textos más breves o con otra visión, cómo poder ir analizándolos. Y acá nos explican la estrategia de lectura, en la página 13 del libro, el cuadro, donde nos explican que siempre el rey va a tener un interés, sus intereses personales, ¿no? O puede ser según su rol de rey también, qué acción realiza, y luego la consecuencia de aquello. Porque siempre todas las acciones que realicemos va a llevar consecuencias, y eso como que lo pueden pensar con la relación con su familia, ¿no? O con todos en realidad. Siempre hay una consecuencia de los actos que realizamos. Y por último, acá nos dicen, nos ponen vocabulario en contexto. Para leer en contexto, nos citan a leer el fragmento, explicar el fragmento anterior con sus palabras. La intención es que ustedes ocupen su propio vocabulario también para escribir, y no solamente un vocabulario técnico. Y por último, escribe las ideas que le sugieren los términos héroes, hazaña y admira. Y a mí lo puse así. ¿Cómo expliqué ese fragmento? En mis palabras, Heracles anda de aquí para allá, generando batallas, pasando etapas. Fin. Lo puse muy resumido. Y en la tercera, las ideas que me sugieren las palabras héroe, el héroe yo lo encuentro como aquel que triunfa. La hazaña es el hecho o acto heroico. Y el admirar lo relaciono con ser apreciado o apreciar a alguien. Bien, fin de las 4 primeras clases. En estas 4 primeras clases vamos a hacer un resumen. ¿Cómo fue esto? En la primera clase vimos que hay una pregunta en la cual nos instala y nos dicen ¿qué necesitamos para conseguir nuestras metas? Luego en la 2 nos ponen un ejemplo de alguien cercano, contemporáneo, de un deportista, de un joven que tuvo un accidente en motocicleta y que tuvo que rehacer su vida a partir de ese accidente con otro deporte. Y que también da charla motivacional en cuanto a la superación que implica. En la clase 3 vimos lo que es el mito griego en cuanto a concepto y también que lo importante acá es el conflicto narrativo, porque el conflicto narrativo permite tener una causa y una consecuencia y permitir que la acción o la historia tenga un desarrollo. Y por último, realizamos una estrategia de lectura en cuanto a saber dónde poner el foco o el ojo, de dónde sacar la información, donde tenemos que apreciar los conectores y también deducir a partir de las palabras que vamos sabiendo o que podemos tener alguna noción, como por ejemplo que nos pidan determinar, interpretar con nuestras palabras aquello que en realidad pensamos que desconocemos, pero no es tan así. Bueno, chiquillos, esta fue la revisión de las 4 primeras clases de la unidad 1. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal. Los espero en el próximo video donde vamos a revisar las clases 5, 6, 7 y 8. Y no se aburran conmigo, cualquier solicitud es bienvenida. Un abrazo gigante, ojalá nos podamos ver pronto. Y ahora vamos a cortar el video. Chao, chao.